Buenas noches. Una vez más, muy contento y alegre de estar ustedes en la casa de la Brigada 2506, veteranos de Bahía Cochino, que es una casa de honor y de respeto a toda la causa anticomunista en el mundo entero, porque cada día nos están conociendo hoy con el trabajo que estamos haciendo y con la ayuda de todos ustedes, lo que está llegando a ser el conocimiento en contra del comunismo en Cuba y en el mundo entero, ¿no? Ayer tuve una reunión muy interesante con políticos de Washington que desconocían lo que estábamos nosotros hablando en este momento. Que a estas alturas, en 2023, te digan semejante cosa, es increíble. Pero bueno, para empezar, y es una tradición en la brigada, cada vez que tenemos un acto aquí presente, le pedimos a los que están presentes a tener un momento de silencio, en respeto, en memoria y honor de todos aquellos que dieron sus vidas por la libertad de Cuba, a todos los cientos de miles de presos que pasaron por allá y por todos aquellos desaparecidos en el agua o en el camino a irse de Cuba. Por favor, respeto y honor a todos los caídos. Un minuto. Muchas gracias. Bueno, quiero dar las gracias a todos por estar aquí y quiero comenzar el evento como siempre hacemos. El símbolo de la brigada es la cruz y la bandera, la cruz de Cristo. Y en él y con él todo se logra. Y quisiera pedirles que nos paremos un momentico para precisamente dedicarle un momento de honor y de reflexión al que es la inspiración y el motor de toda nuestra lucha. La brigada y tantos otros han luchado en tantos frentes por salvar a Cuba para Cristo y esa lucha continúa. Bendito sea su nombre. Gracias. Bueno, en primer lugar yo estoy muy honrado de que en esta presentación, ya hemos hecho varias, de este libro estén tantas personas que significan tanto para uno. Los veteranos de la brigada, gracias por dejarnos usar la sede del museo. Tantos expresos políticos cubanos plantados que estuvieron décadas de prisión por luchar por la libertad de Cuba. Gracias por estar aquí. Son una inspiración para nosotros. Cubanos que estuvieron en las misiones secretas de la lucha que continuó después de Girón contra Castro, que son veteranos de esas misiones especiales, también gracias por estar aquí. Luchadores de la sociedad civil, y me alegra ver unos cuantos rostros jóvenes y también, sobre todo, a hermanos de diferentes países. Hermanos de Nicaragua, con el cual tenemos una hermandad especial, de Uruguay, de Costa Rica, de la República Dominicana, de México, que nos han acompañado en esta lucha. Gracias a todos por estar aquí y les agradezco que se hayan tomado este tiempo, una noche entre semana, para venir a hablar de este libro. Y también quiero reconocer la presencia de Hadsel Vela, que es un periodista muy conocido del Canal 10. Gracias, Hadsel, por estar aquí presente en la reunión. Y también tenemos varios fundadores originales del directorio presente, así que me alegra mucho verlo y gracias por venir hasta acá a esta hora. Quiero hacer una breve presentación y la idea de este panel es la idea de este taller. También tenemos de Angola, otro delegado que acaba de llegar. Gracias por estar aquí, Orlando Fonseca. La idea de esta reunión es hablar un poco del libro, pero sobre todo el libro en el contexto de la lucha por la verdad sobre Cuba. Este libro lo escribí para contribuir a fortalecer a los jóvenes cubanoamericanos, a los jóvenes de diferentes países, cuando entren a la universidad y se encuentren en sus clases con toda una historia, toda una narrativa que no tiene nada que ver con la verdad de lo que pasó en nuestro país. Yo lo enfrenté cuando empecé en la universidad y ahora es aún peor cuando se asiste. Entonces la idea de este libro es proveer un análisis profundo de qué cosa es el totalitarismo. Es una palabra que han borrado de los libros después del fin de la Guerra Fría. ¿Qué cosa es el totalitarismo? ¿Cómo se montó el totalitarismo en Cuba? Busqué de todas las facetas de esa lucha, que Pedro Corso lo ha documentado muy bien en el trabajo de investigación que le ha hecho,
yo encontré lo que pienso que es la esencia de cómo ellos montaron el sistema, que tiene que ver con la agricultura, con el control de alimentos. Y el libro también trata sobre la mentira sobre lo que Cuba, la historia de Cuba antes del 59, la falsificación de lo que fue la experiencia cubana republicana y lo que es el pensamiento nacional cubano. Entonces el libro lo hice en inglés precisamente para dar esa batalla en la academia, para darlo también, las generaciones jóvenes se enfrentan a un medio que es en inglés y es importante saber articular esa verdad en inglés. El lenguaje emotivo nuestro es el español, pero el lenguaje de la batalla de las ideas en Estados Unidos es el inglés. Entonces por eso lo escribí en inglés. Hasta ahora el libro ha tenido bastante promoción, hemos insistido en él. Le agradezco a todas las personas en este salón que han ayudado con eso. A Silvia, mi esposa, a Dani Quiroz, que ha sido clave, a María Lima. Este libro es un instrumento de lucha, es un instrumento de pensamiento para entender y reflexionar a qué nos estamos enfrentando, cuáles son las características reales del totalitarismo, cómo se implementó en Cuba y cuál es el pensamiento real detrás de la utopía, en qué creen de verdad, cuál es el pensamiento arraigado sobre la realidad, cómo ven la condición humana los totalitarios. Y eso me llevó a... Me enfoqué en los escritos, en los discursos de Ernesto Guevara. No le digo el Che porque ni lo admiro ni fue mi amigo, pero sí, como hablaba tanto y escribía tanto, uno puede ir ahí y ver en qué creían realmente. Y debajo del marxismo, debajo de la retórica revolucionaria, en qué creían estas personas. Y encuentras una doctrina que niega la vida, con una profunda devoción a la violencia, una profunda devoción a la destrucción y a la mentira. Encontré una defensa consistente de la mentira desde el punto de vista filosófico, en los escritos, en los discursos de Guevara, de Castro, y por eso el libro se llama La doctrina de la mentira, porque te das cuenta de lo que estaban diciendo entre líneas, que era muy consistente. Su rechazo, y Castro ha hablado mucho sobre esto, habló mucho sobre esto, su rechazo a una noción permanente y eterna de la verdad, lo cual es todo lo opuesto de esa cruz que está ahí en esta sede. Entonces, ese es el objetivo, proveer conceptos, definir elementos de juicio para la etapa en que estamos ahora de luchar por nuestras libertades, de luchar por la vida frente a esta amenaza tan grande que sigue siendo la mutación del esquema y la mentalidad totalitaria. Y para eso quise invitar a un panel de jóvenes que se han destacado en esa lucha por la verdad desde esta generación. Kiel Cabrera, que es un dirigente de los jóvenes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es incansable. La hemos visto en los campos de pelota con un letrero protestando en contra del régimen, pero también la hemos visto debatiendo, yendo a las universidades y haciendo un trabajo constante. Y viene de una familia de patriotas. Daniel Pedreira, que con lo joven que es, ya tiene varios libros publicados, es profesor universitario y también se ha dedicado a investigar y rescatar la verdadera historia de Cuba, que es una labor muy meritoria. Joe Suárez, que es un periodista joven, líder cristiano, que llegó de Cuba hace relativamente poco, y me impresionó mucho un documental que él está haciendo y cómo se expresó en un acto que estuve en Washington. En otra ocasión que coincidí con él y le pedí venir y tuvo la amabilidad de decirme que sí. Y Leonardo Martín es un profesor uruguayo del Centro de Estudios de las Sociedades Contemporáneas Abiertas, que esa institución ha promovido mucho el libro Cuba, la doctrina de la mentira, y le agradezco a todos estar aquí y quisiera empezar con Leonardo en la noche de hoy. Así que gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Es la tercera vez que tengo el honor de estar en una presentación del libro de Orlando, así que siempre digo lo mismo, esta parte siempre la repito, es un honor que seguro no merezco, pero que agradezco muchísimo. Corresponde saludar a los dueños de casa, a quienes nos reciben hoy. Quiero empezar entonces por agradecer especialmente a la Brigada 2506, recién se decían palabras muy emotivas. Agradecerles por abrirnos las puertas de esta prestigiosa institución y darle marco a este evento. Para nosotros, para Sescos, que está por ahí, la institución que represento y que, bueno, estamos tratando de colaborar aquí, admiramos profundamente la valentía y el coraje con que ustedes, los que nos reciben hoy y los que ya no están,
por los que también hicimos ese minuto de silencio, han arriesgado la vida para luchar por la libertad de su patria. Son y somos quizá muchos a lo largo y ancho del planeta que dicen defender la libertad, pero pocos son quienes se lanzan a conquistarla a una costa de su propia vida. Así que vaya la admiración, la gran admiración que tenemos por ustedes y el gran orgullo que tengo de estar en este podio. Así que muchas gracias. Saludo también a los panelistas y los felicito de antemano porque son jóvenes que hacen que Cuba siga viva en ustedes y en las generaciones que vendrán. Cuba o los pueblos viven en su gente y entonces viven en su gente estén donde estén y la lucha que ustedes llevan adelante es absolutamente admirable también y nos ha contagiado a la lucha. En segundo lugar, quería agradecer nuevamente, tuve la oportunidad de leer los primeros manuscritos del libro, Orlando, y desde el inicio supe que era una gran obra. Era una gran obra escrita por quien yo creo, sin conocer tampoco todo el mundo de la historia cubana, pero creo que es uno de los hombres que más sabe, Orlando, uno de los hombres que más sabe de la historia de Cuba con mayúscula. Así como de las características del régimen que la oprime y agobia desde hace tanto tiempo. Pero no es solo ese saber el que tengo la suerte de alimentarme en el trabajo que cotidianamente tengo la suerte de compartir con él, sino también la admiración que me provoca nuevamente su compromiso y convicción que pone al servicio de su proyecto de vida, que es la libertad de Cuba. Orlando ha hecho de su vida, de la búsqueda de la libertad de Cuba, su proyecto de vida, y eso es admirable y contagioso. Ahora sí, 2 o 3 reflexiones menores acerca del libro. En primer lugar, destacar la importancia y actualidad de un trabajo diagnóstico de lo que son los totalitarismos, Orlando lo decía recién, a partir del análisis exhaustivo de uno de ellos, quizá el más oprobioso de todos y el que más nos avergüenza. Cómo opera, cómo organiza sus engaños, cómo reprime, cómo vuelve a las personas objetos de su utopía, cómo adormece la razón del pueblo, haciendo que éste tolere hambre, violencia, persecución, falta de libertad por 4 generaciones, más de 60 años ya. Pero también cómo logra la tolerancia y el apoyo, no solo de regímenes similares, más o menos autoritarios, que son sus cómplices incluso, sino también de democracias consolidadas que se precian de tener claros los valores morales de Occidente. Estos apoyos son despreciables y quienes lo hacen harían bien en leer este libro para ver lo que están apoyando. No hace mucho, desde estas mismas tribunas, hemos acompañado a Orlando a denunciar que gente aquí en Estados Unidos, dirigentes políticos, querían sacar de la lista de promotores del terrorismo a Cuba. Vaya si eso es en definitiva un apoyo indirecto. ¿Y cuántos tendrían que leer ese libro antes de promover estas conductas? En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, decir que es paradójico el desafío que enfrentan las democracias en la región. Por un lado, están permanentemente desafiadas por estos regímenes que además tratan de inocular el relato del que hacía referencia Orlando. Por otro lado, están en una crisis. Están en una crisis profunda, en una crisis permanente, ya que la única herramienta que tienen es la represión, ¿no? En la represión que, por ejemplo, vimos a los hermanos nicaragüenses sufrir hace poco con el exilio que sufrieron, en la represión está su fortaleza, pero también su debilidad. Son incapaces de conseguir consensos si no es por la vía de la represión, y esa es su profunda debilidad. En tercer lugar, otro elemento que vuelve a Cuba, la doctrina de la mentira, una lectura imprescindible, es el de la tentación autoritaria. Son momentos en donde Occidente vive una tentación autoritaria peligrosamente extendida en medio de una creciente crispación social y una insatisfacción que se manifiesta desde la escasez que muchos pueblos viven, muchos de los nuestros incluso en Latinoamérica, pero también desde la abundancia en algunos casos. Un recordatorio de lo que esa tentación autoritaria puede provocar, no a partir de historias anteriores ni proyectos de futuro, sino a partir de vivencias cotidianas y que suceden a la vista de nuestros ojos. Tienen una importancia vital en este momento. Cuba no sucedió, sigue sucediendo todos los días
y nos debería avergonzar a todos los días. Por último, no me quiero extender porque los verdaderos protagonistas son aquí los panelistas. Por último, en un par de días se cumplirá un año de la infame invasión de Rusia a Ucrania. Un conflicto que avergüenza al mundo y a Occidente como idea de convivencia y como conjunto de valores. Hace pocos días también el canciller de Ucrania señaló explícitamente su disgusto ante el apoyo que en América Latina otorgan a Rusia los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por si faltaran razones para esa complicidad, esa complicidad entre criminales también nos debe interpelar, y la lectura de esta obra es muy útil al respecto. Para finalizar, unas breves palabras sobre el autor. Orlando, como todos saben, es un comprometido activista que ha dedicado y dedica su vida con orgullo y, como dije, admirable convicción para darle un camino de libertad a su patria. Son pocos los autores que pueden comprometerse con tal fortaleza con la causa que defienden, así como con el lector, para construir una obra de análisis sereno, pero contundente. Orlando es además uno de esos líderes que, con un formidable conocimiento del pasado y con una vibrante vivencia del presente, construye un futuro posible y concreto. Nosotros podemos disfrutar de esa combinación, síntesis poco común. En ese sentido, debo decir que me ha contagiado luchar a su lado y que tanto con esta obra como con su prédica diaria es un ejemplo de compromiso y dedicación. Gracias, Orlando, felicitaciones por este trabajo y es obligatorio, creo yo, para todos leer esta obra. Gracias. Gracias, Leo, y el Centro de Estudios de ellos hace un gran trabajo de investigación y de diseminación y discusión de las alternativas de libertad que existen en el campo político y social. Yo quiero, antes de seguir con el evento, no lo hice y me siento mal por no haberlo hecho, pero para los que hemos venido varias veces al museo hay una persona que se sentaba ahí siempre y era una sonrisa, era una bienvenida, era una actividad constante de organizar la variedad, que es Humberto López. Él murió repentinamente esta semana. Quiero recordarlo porque se le extraña no estar aquí presente, y ciertamente fue un luchador por Cuba, por su libertad, y un hombre que siempre tenía una gran fe en el futuro de Cuba. Así que no quería seguir el evento sin mencionar a Humberto y lo que él significaba para todos nosotros y cuánto lo vamos a extrañar. Lo otro que quiero decir es que los libros van a estar a la venta atrás, en la brigada donde está la mesa esa grande. Para los que sean estudiantes, por favor vengan a verme porque tenemos otros precios para los estudiantes que queremos que ustedes tengan el libro, puedan tener acceso a él, así que véanme después de que termine la actividad. Quiero comenzar entonces el panel con Kiel Cabrera. Adelante. Gracias. Yo voy a hacer mi presentación, discúlpame que estoy emocionada por Humberto, un hombre maravilloso, una energía, un espíritu muy joven, aunque era un señor mayor. Tenía ese espíritu joven como él lo tenía cuando era brigadista, ¿verdad? Una persona muy apasionada por la libertad de Cuba. Entonces, gracias por Humberto y su presencia y su impacto en mí como una joven. Pero hoy quería hacer mi presentación en inglés para los jóvenes americanos que vinieron aquí hoy y también para... En fin, este libro fue escrito en inglés por la razón que explicó Orlando. Es muy importante enseñar los efectos del totalitarismo a los estudiantes y los jóvenes aquí en los Estados Unidos y the Western world, porque ellos son los que están más, yo siento, atraídos ahora a lo que es el comunismo y ciertas propiedades del totalitarismo. Entonces vamos a hablar de eso hoy en inglés. So I'm going to do my presentation today talking first about what is totalitarianism exactly, the different examples of it that we can see in the 20th century, and how it affects civil society. So, you know, we talk a lot about fascism versus communism here in the United States, right? We're throwing around the term fascist a lot. What is a fascist? Well, interestingly enough, both fascism and communism fall under totalitarianism. And I think that's what people need to remember. So I think the battery in the microphone died, but I can project. Fabulous. So examples of totalitarianism that we could see in the 20th century include Russia, the Russian Revolution,
the fascist revolution, the Nazi revolution, the Chinese revolution, the Cuban revolution, and the Iranian revolution. All of these revolutions in the 20th century converted into totalitarian states into the modern day. So we need to remember that. I find and feel that in today's society, we are looking and comparing these different kinds of revolutions without looking at what the end result was for all of them, which was totalitarianism, right? And so totalitarianism particularly looks at causing this clash within society and eventually something that could possibly lead to a civil war, right? Creating this civil war doctrine, that is what is quoted within the book, and that is what you tend to see regularly. How do we get to this civil war doctrine? This clash of nationalism, right? Or what our interpretation of nationalism is. So what does that mean? My interpretation of being an American versus your interpretation of being an American is, or what does it mean to be American? I feel that being American is something, or the concept of it is something that has been attacked recently within our society. You could see it as easily as certain investigative agencies within the United States putting the American flag and other traditional American flags as something to look for extremist groups in the United States. Now, I think that that's highly concerning, and that is feeding into what we feel of what is our identity as a nation, right? It's definitely creating this divide and feeding into this divide, which is concerning. And why is this done? This is done, at least what we've seen within the book and what's quoted within the book, throughout history, to give an opportunity to parties that feel that they don't have another way out to continue their progression into power. If they feel that they're not going to be able to do it by means of possibly fair elections, and this is, I'm not saying that this is what's happened in the United States, that's not what I'm saying, but I'm saying historically this is what has happened, and they feel that they won't be able to continue in other means, then they will create this divide and this shift within civil society to where they feel pushed up against a wall, civil society, to feed into the notions or what's being propagated by this party. So that is what we see historically leading into totalitarianism. For instance, Lenin himself was convinced that the best hope to widen his small power base was to undertake a civil war. Lenin himself. Right. Now, what's the next issue that we see? Complicity of the free world. We've seen this throughout history. For instance, the New York Times regularly interviewing Fidel Castro at the beginning of the revolution and idolizing him. Other foreign entities, news agencies in the free world idolizing these dictators and how they came and rose into power. And we continue to see this kind of complicity with today, I think it was, I'm not exactly sure which news agency, but putting Cuba as a top tourist destination for 2023. New York Times. New York Times, exactly. So I see the history repeats itself. It's unfortunate, but another fact into supporting totalitarianism. Right. And how exactly does totalitarianism affect the individual, right? Che Guevara himself said, one, the Wajidos used to think like capitalists, which really concerned him. And moreover, individualism must disappear in Cuba. So what does that mean exactly? My freedom ends where yours begins. That's what that means, right? And we can also look at how that feeds into morality, right? Faith. Treat other like your brother, right? Respect each individual as you would respect yourself. That comes into moral codes that are based into religion. So that is why totalitarianism aims to remove religion and morality in order to convince the individual to do what is against their own moral code for the betterment of what they feel or claim society should do, which really is the betterment of the party. You can see this in exactly taking away the power of the individual, and then, as was referenced in the book, taking away the power of the individual, but then giving that individual powers over others in society, creating them into collaborators in state repression.
What examples of this do you see in Cuba with El Comité and El CDR, taking people within their own individual communities who had their freedoms and rights stripped away from them, and then having them be watchdogs to make sure that people in their block were also not claiming their rights, right? And sticking to what it is. If you can't hoard oil, for instance, there was a story of a young granddaughter, Cuban granddaughter, denouncing her grandmother to the CDR because her grandmother was hoarding oil for the family. So this is one example of that. Another example is the Nazi Jewish capos, which was getting Jews within the concentration camp to work as intern security guards and repress other Jews within the concentration camps. This is regularly done within totalitarian societies to turn the individual and pretty much breaking society in half, turning the individual against itself. So I wanted to give these kinds of points so that people can be a little bit more aware, and young Americans can be more aware of the dangers of totalitarianism and how it transforms itself like a chameleon to vie to the vulnerabilities and the debilitations of a society, and taking that to push individuals to really harm each other. So lastly, I wanted to talk about what our role is as the next generation, especially Cuban American generation, in continuing the legacies of the Cuban nation and not forgetting where we come from. I think it's extremely important. I think we have to remember how communism has affected our family members back in Cuba, learn our history, our true history, which is explained in this book, not what you see on Wikipedia, not what you're going to see at the surface of the first 3 Google articles that you find. Speak to the people in your community and to the source, which are those who lived it firsthand. Thank you. Wow, thank you. Ahora voy a pasar al doctor Daniel Pereira, pero antes quería mencionar, no lo había dicho, está presente una persona que es muy importante para los cubanos, para los nicaragüenses y para otros países latinoamericanos, que empezó su lucha clandestinamente dentro de Cuba y después se convirtió como médico en uno de los principales apoyos para la resistencia nicaragüense, que es el doctor Manuel Azugaray. Gracias, doctor. Daniel Pereira. Muchas gracias. Yo quería subrayar algunos puntos claves que encontré en el libro, y creo que para entender más o menos este concepto de la doctrina de la mentira, quizás separar un poco los conceptos para ver de qué estamos hablando, ¿no? Creo que el libro comienza presentando un nuevo sistema de gobernanza en el siglo XX que Orlando hace un buen trabajo de explicar por qué es natural del siglo XX, y es precisamente los sistemas totalitarios. Los define como un nuevo tipo de Estado, ¿no? Y la creación de un nuevo tipo de Estado, y de verdad comenzando en el siglo XX con las revoluciones que ya Kiel mencionó anteriormente. Y Orlando hace una pregunta muy importante, o sea, más allá del totalitarismo, todo lo que ya se ha hablado, hace una pregunta muy importante al comenzar el libro, que en sí es, creo que la pregunta clave del libro, y es por qué son las sociedades liberales tan vulnerables a sus efectos, o sea, a los efectos del totalitarismo. Estamos hablando, no usamos la palabra liberales, no es liberales en el sentido americano, sino liberales en el sentido clásico de la palabra, de la Ilustración, o sea, liberales, promotoras de libertades civiles, etcétera, sociedades democráticas, más o menos lo que hablaríamos hoy en día. Y en fin, estamos hablando, como que él mencionó, de que estas sociedades liberales le hacen un poco el juego a veces al totalitarismo. Definitivamente al principio, yo creo que ya llega un punto donde el totalitarismo llega a un punto tan represivo que ya ahí las sociedades liberales generalmente se despiertan y tratan de corregir ese error, pero ya para ese momento es muy tarde y ya el daño está hecho. O sea que ya para cuando
el mundo liberal, de nuevo democrático, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Alemania con los campos de concentración, con la represión. Ya era muy tarde, ya habían muerto muchas personas. Y cuando todo eso se estaba desarrollando, habían personas incluso apoyando al nazismo. Y lo vemos también en la Unión Soviética, lo vemos en Cuba, incluso como ya se mencionó. Y Orlando también identifica un factor que creo que es determinante en esta cuestión, y esto es a nivel del pueblo, y es la falta de una conciencia nacional legal. O sea, no es que no hayan leyes, no es que no hayan instituciones que protejan esas leyes, sino que el porqué de esas leyes, la importancia de esas leyes, cale en la mente de la ciudadanía. Y eso es muy importante. Creo que eso en Cuba faltaba en esa época. Muchas veces, y esto bueno va mano en mano con el debilitamiento de las instituciones, de la credibilidad de las instituciones a lo largo del tiempo. Y bueno, ya después el libro pasa a abordar dentro del tema de Cuba, o sea, tomando todas estas preguntas y estos puntos y aplicándolos al tema de Cuba. Sobre el capítulo del Che Guevara, lo único que quiero decir es que es muy interesante que Orlando dijo que Guevara es el símbolo de la mentira, y lo es en el sentido que ya nosotros conocemos. Ese Guevara, la imagen de las camisetas alrededor del mundo, que como ya se ha dicho en otras ocasiones y muchas personas han señalado, es irónico que el símbolo o sea, la figura del comunismo internacional es mercancía para el capitalismo en la venta de productos con su imagen. Pero creo que al declarar también creo que es interesante que el hecho de que Guevara sea el símbolo de la mentira, en cierto modo demuestra irónicamente que Guevara le ganó esa batalla a Fidel Castro. O sea, que Fidel Castro siempre quiso ser la figura, ¿no? Y Guevara, y había competencia entre ambos, ¿no? Pero al fin Guevara fue el que ganó esa batalla a nivel internacional. Muy poco merecida, pero bueno, se la ganó a Fidel Castro. En el tercer capítulo, y el libro, lo bueno que son pocos capítulos en el sentido de que enfoca muy bien sus argumentos y sus puntos. Pero bueno, en el tercer capítulo, Orlando habla del Instituto Nacional de la Reforma Agraria del INRA y dice que el INRA fue el embrión del totalitarismo en Cuba. Aquí yo quiero discrepar un poquitico con Orlando, quizás no es discrepancia grave, pero yo diría que el embrión del totalitarismo en Cuba fueron los juicios amañados y los fusilamientos arbitrarios a partir del 1 de enero del 59. O sea, ya después estamos hablando del INRA, sí, o sea, el INRA es el primer instante en el que el gobierno revolucionario empieza a legislar ese proceso, o sea, esa mente totalitarista tiene que convertirse en ley, ¿no? Aunque sea una ley amañada, pero creo que ya el hecho de que el 1 de enero empezaron los fusilamientos, los juicios, yo creo que eso ya marcaba un ritmo totalitario, sin juicio, sin ley. Volviendo de nuevo al punto del Estado de Derecho. Creo que el capítulo 4 es excelente en el sentido que abarca los logros de la República que muchas veces son, y parte de esta mentira es precisamente quitarle mérito a la República, que tenía sus fallas, tenía sus debilidades, pero también tenía sus puntos de orgullo para todos. Nosotros incluso hoy en día enfatiza el papel del criollo cubano desde la independencia de Cuba hasta la República y el desarrollo de la República en diferentes ámbitos. Y ese capítulo me hubiera gustado ver más sobre él. No sé, quizás
porque me fascina la República, me fascina todo ese periodo, pero me hubiera gustado quizás el tema de otro libro. Sí, exacto, tomo 2, La República, porque creo que hay mucho material que no se ha explorado y hay muchos mitos sobre la República que han sido propiciados precisamente por el régimen castrista sobre ese periodo de la República, de sus integrantes y del pueblo cubano en general en esa época. Y finalmente creo que el capítulo 5 es muy importante porque es el capítulo del futuro. El 4 es el del pasado, el 5 es el del futuro, del papel de los activistas jóvenes, tanto en Cuba como en Estados Unidos y en otras ciudades, los cubanoamericanos, que mantienen esa lucha viva y siguen, bueno, desmitificando esta mentira y sacando a la luz la verdad. Así que muchas gracias por la invitación. Excelente los comentarios, te voy a pedir que después me lo mande porque hace observaciones que para mí son muy interesantes. Lo que quería decir cuando dije que el INRA era el embrión, es que yo creo que el INRA fue donde ellos empezaron a experimentar con la estructura de un Estado totalitario plenamente concebido. Que yo creo que bajaron de la Sierra Maestra ya con el plan de cómo montar ese régimen, y hay bastante evidencia al respecto, en todo sentido. Sobre el capítulo que tú me decías que falta o verlo en otro libro, ya está escrito, está en español. Y la persona que lo ha leído es Joe Suárez, que se lo di hace unos días. No lo traje hoy para concentrarnos en este libro, pero sí le pedí a Joe que él lo viera y, bueno, sin más, Joe Suárez. Muchas gracias. Yo creo que sí, que hay una conciliación justamente, ¿no? Porque la implantación del terror es fundamental, con lo que tú decías, ¿no? El fin del Estado de Derecho, que la gente no sienta que hay posibilidad de un juicio justo, es fundamental también para la imposición del totalitarismo. Y bueno, en una sociedad esencialmente agraria, o sea, un país agrícola, esencialmente, claro que cautivar, o sea, apresar, atenazar esos pequeños propietarios, los negocios de esos pequeños propietarios de colonos, de terratenientes, o sea, propietarios más grandes, obviamente también modela un nuevo estado que centraliza, que capitaliza, digamos, la riqueza y, bueno, después la redistribuye. Ya sabemos a quién van redistribuidas esas riquezas, ¿verdad? Parte de la mentira totalitaria, como decía Daniel, es desestimar también los éxitos de la República. A mí también me fascina la República, porque el estudio de la República es la manera más sencilla de decirle al tirano, ya lo logramos, nosotros ya logramos tener éxito, logramos tener instituciones independientes, logramos tener una sociedad civil fuerte. Y eso es también parte de la mentira totalitaria, desvanecer, negar, poner en un segundo plano, esconder debajo de la alfombra aquello que ya lograron generaciones de cubanos. Muchos de ellos están aquí hoy. Por otra parte, bueno, Orlando habla en esta segunda parte que está en español, se llama Raíz y Transición, mucho sobre también la República, ¿no? Como una manera de recuperar, de contrarrestar la mentira. Yo quería hacer un paréntesis y resaltar también la labor de los periodistas. Yo no le digo periodismo independiente, porque lo que se hace bajo el margen del Estado es propaganda. Entonces, los periodistas en Cuba, muchos de ellos en webs, esencialmente, o sea, en las redes, en internet, están haciendo un recuento del presente. Porque imagínense si ya nos hicieron olvidar el pasado, imagínense si dentro de 10 años nos hacen olvidar el presente. Nos hacen olvidar que hoy, en 2023, hay gente que está siendo torturada en las cárceles. Que hay más de 1000 presos políticos. Eso es muy peligroso. Entonces, no solo... O sea, quería también resaltar eso, ¿no? Que hay gente hoy tratando de contar el presente y hay que contarlo todavía aún mejor. Pero yo creo que es importante también eso, y hay mucha gente en Cuba arriesgando su vida, su integridad física para eso. Y eso es también parte de debunking la mentira, ¿no? De derrocar la mentira, de contrarrestarla. Había algo que Kiel decía, generalmente llegan al poder por las vías violentas porque no pueden llegar por otras. Bueno, claro, ¿qué líder totalitario cree que si le dice a la gente, hey, voten por mí, alguien va a votar por él? Saben que las vías democráticas no son las maneras, tienen que engañar, que es lo que hace, bueno, el populismo, es la otra variante, ¿no? Es engañar a las personas.
Y bueno, yo había preparado unas notas, voy a compartirlas con ustedes a partir de, son reflexiones que van y vienen del libro de esta segunda parte del libro de Orlando, y también algunas que se me ocurría cuando leía sus capítulos, ¿no? El socialismo en su afán revolucionario es incapaz de portar la verdad. Las revoluciones buscan reformar la esencia de los hombres y para ello es imprescindible reformular los sentidos y la ley natural. O sea, básicamente van en contra de la ley natural. El proceso de ingeniería social implica que el individuo no busca el bien propio antes que el común. Es la colectivización. Que el individuo reniegue de su propiedad y lo ofrezca al gran administrador, es el Estado, la estatización. O que el individuo reniegue a la familia si ésta no sigue el ideal revolucionario o al líder carismático del momento. Bueno, puede ser carismático o no, porque Daniel Ortega tiene el carisma de un ganso. Bueno, eso es el fanatismo, ¿no? Vendría allí. La lucha contra la tradición, las convenciones sociales, la razón y la realidad, aun cuando se digan los revolucionarios, abanderados de los consensos, de la ciencia, una moral superior. ¿Quién no ha oído un revolucionario decir, bueno, es que la ciencia, no, nosotros estamos con la ciencia y nosotros desechamos la tradición? Bueno, pues esto es parte esencial de una continua espiral, el proceso interminable de la revolución, que no permite, por supuesto, que las personas, o sea, por eso denostan también estas instituciones preestatales, el matrimonio, la familia, porque es importante un individuo atomizado. Es mucho más sencillo controlar a un individuo atomizado que un individuo que está en familia. Sabes que tu padre va a estar dispuesto a dar la vida por ti, pero un individuo atomizado es mucho más sencillo de controlar y por eso van contra esas instituciones preestatales. Los fusiladores que en los años 1960 en Cuba, me refiero, los fusiladores que en los años 1960 eran progresistas, para la nueva jornada de socialistas de hoy son conservadores. He escuchado a algunos decirlo y uno se queda así con los ojos tremendos, ¿no? Los nuevos socialistas consideran conservadores a los viejos socialistas, aun cuando hoy imponen en Cuba, por ejemplo, redefiniciones de entidades preestatales como la familia o el matrimonio en consonancia con élites globales. Nunca es suficiente. Para el revolucionario nunca se es lo suficientemente revolucionario. Para ellos nunca se ha fusilado o acallado suficientemente la verdad. La realidad, una de las manifestaciones de la verdad, ha sido por décadas escondida bajo carretillas de propaganda. Un ex recluso de la UMAP me contó en La Habana cómo él, que era contador de los resultados productivos de la UMAP, porque ahí, bueno, los ponían a hacer trabajo forzado en agricultura, como saben, a él le forzaban a cambiar las estadísticas, a ocultar con un trazo de ceros la ineficiencia de la centralización marxista. Desde el momento cero empezó la mentira, porque claramente si usted no es productivo, usted al menos tiene que aparentar que es productivo, porque ¿cómo le va a vender esa revolución, ese nuevo sistema a un mundo que es libre, donde el obrero ya no está pensando en hacer la revolución mundial para romper la opresión, sino en que quiere comprarse el auto nuevo el año que viene o llevar a su esposa a un lugar bonito? Precisamente gracias a los avances del capitalismo de las sociedades libres. La verdad a la que Orlando dedica su libro es el primer objetivo de la tiranía cubana, como el resto de las tiranías totalitarias, y nada distinto se puede esperar de ella. Muchas gracias. Yo quiero ahora, antes de tener una sesión de comentarios, preguntas y respuestas, quiero decir dos cosas. Yo intenté en el libro ir más allá de las definiciones superficiales del totalitarismo. Los que te dicen, no, el totalitarismo viene a la izquierda, no, viene de la derecha. Va más allá de eso. Es decir, y tiene que ver, uno de sus componentes tiene que ver con la misma naturaleza humana. Tanto el nazismo como el comunismo está lleno del discurso del hombre nuevo. Trotsky decía de que la creación no estaba terminada y que ahora venía el Estado revolucionario a terminar la creación. Y puedo seguir citando este tipo de pensamiento. Lo que también está presente, y yo creo que lo propongo en el libro, es que hay dos tipos de personalidades que se nutren del totalitarismo: el sofista y el gnóstico. El gnóstico es el que cree en el poder temporal para volver a fundar y recrear la naturaleza humana. Inevitablemente se enfrenta a que no puede hacerlo, se enfrenta con la realidad. Y ahí tiene una decisión: perpetúa la mentira, que él ya sabe que es una mentira, o arremete con aún más violencia en contra de la realidad. Creo que Guevara cayó
en este campo. Es decir, cuando ustedes ven la carta de despedida, cuando ven su razonamiento, este es un hombre que, como todos los gnósticos, se enfrentan ya a una realidad y o se subordinan a ella y cambian, o intentan destruirla con aún más violencia. Y yo creo que la otra personalidad es el sofista que está convencido desde el principio que está lidiando con mecanismos de control porque quiere el poder absoluto. Y si ese poder absoluto significa romper la naturaleza humana o intentar romperla, lo van a hacer. Y van a usar al gnóstico para intentar romperla. Y creo que es el caso típico de Fidel Castro, que utilizó a Guevara como un martillo para ir destruyendo la economía cubana, la agricultura cubana, que creo que fue deliberado. Y entre las cosas que, haciendo la investigación, encontré un libro magnífico que se llama 20.000 tumbas cubanas escritas en tradición, escrito por el doctor Manuel Artime, fundador de esta brigada en 1959. Y francamente, Artime, que ha sido tan vilipendiado por ese régimen y tan incomprendido por tanto en el exilio, era un visionario. Estaba diciendo lo que iba a pasar en Cuba en los próximos 20 años, cómo se iba a desarrollar esto. Digo, este hombre tenía una visión tremenda de lo que venía para Cuba, desde lo que el régimen estaba haciendo con la agricultura. Entonces creo que lo importante es buscar los temas clave que bajo cualquier bandera, bajo cualquier ideología van a buscar. Y creo que gran parte de eso vamos a encontrarlo en la libertad individual y en la misma naturaleza humana. Habiendo dicho eso, aquí tenemos presente un gran amigo nuestro, Orlando Fonseca, es activista de derechos humanos de Angola, un país en el cual lamentablemente los cubanos participaron en imponer un régimen, una dictadura brutal. Vieron como el año pasado el mismo presidente de Angola del partido gobernante tuvo que pedir disculpas y reconocer que las tropas cubanas en Luanda en 1977 llevaron a cabo una masacre de no menos de 30.000 muertos. Si lo hubiéramos dicho nosotros desde Miami cuando aquello, nos hubieran dicho que era mentira. Ahora resulta que era verdad. Y entonces siempre nos hemos mantenido en contacto con los amigos de Angola en su lucha por la libertad y la democracia. Y quiero pedirle, él tiene algo breve que quiere decir, quiero pedirle que venga y lo diga. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por... agradezco a mi tocayo, doctor Orlando, por me dejar hablar por este gran evento de presentación de su libro. Y los traigo aquí en breves palabras que voy a hablar por ustedes. Mis señores, mis señoras, compañeros, yo me llamo Orlando Fonseca, periodista angoleño, residente en el condado de Broward County. Algunos de mis amigos aquí, incluyendo el doctor Orlando Gutiérrez Boroná, ya me conoce desde hace algún tiempo a esa parte. Soy el creador de la plataforma digital el idioma portugués youtuber Despierta Angola en español, pero para buscarlo es Desperta Angola en portugués, aquí en los Estados Unidos. Dedicado, es decir, las verdades sobre el régimen de los marxistas de la oligarquía de Angola, hoy encabezado por el general João Lourenço, quien es, a pesar de haber perdido las elecciones celebradas el 24 de agosto, ganadas al nombrar a João Lourenço presidente de Angola. Así, aplastó a su opositor político de UNITA, doctor el engenheiro Adalberto da Costa Júnior, a través de un golpe de Estado, incluyendo el fraude electoral anticipado, por lo que João Lourenço todavía está en el poder en Luanda y mantiene Angola bajo el yugo comunista. Estoy aquí ante ustedes, queridos hermanos, compañeros de la lucha de la comunidad de asilo cubano en los Estados Unidos, incluso aquí en Miami, para denunciar este hecho ante los senadores y congresistas en Washington, D.C., a través de sus propios canales
para denunciar a los comunistas marxistas del MPLA de la oligarquía de Luanda. Porque, de hecho, si los hermanos Castros de Habana, un día como hoy, enviaron a Angola un mar de tropas cubanas que vendrían a masacrar angoleños inocentes al 27 de mayo de 77. A diferencia de la comunidad libre cubana en los Estados Unidos, incluyendo aquí en Miami, puede y tiene el derecho de ayudar a sus hermanos angoleños en la democratización de Angola. Un país rico en recursos naturales y recursos humanos. Porque una Angola libre y democrática será beneficiosa para que las empresas o empresarios cubanos y estadounidenses, incluyendo aquí en Miami, puedan, incluyendo empresas de construcción, diamantes, etc., pueden invertir para el desarrollo de un gran país de suroeste de África. Muchas gracias por la oportunidad y agradezco mucho al doctor Orlando Gutiérrez Boroná, mi tocayo. Bueno, yo quería precisamente tener presente Nicaragua, Angola, México, Costa Rica, República Dominicana. Siempre se me olvidaron algunos países, me perdonan, algún país se me olvidó, pero están todos presentes aquí. Y Angola fue otro lugar donde fue el doctor Azugaray para ayudar a los heridos de la guerra de UNITA, las misiones que hizo allá en Miami Medical Team. Así que quiero abrirlo ahora a una sesión de preguntas, respuestas, comentarios. Le pido a todos que sean lo más puntual y breves posible para que no se alargue demasiado la noche, pero adelante, el que quiera hacer algún comentario, pregunta o reflexión. Pedro. No. Héctor. Sí, me encanta ver la juventud expresando su admiración por la República, cuando nuestra patria, Cuba, por más de 60 y pico de años ha estado sin ser una república, sino una dictadura opresiva, y que jóvenes que viven fuera de esa dictadura sepan apreciar como lo que es haber perdido esa república. El libro de Orlando no me he tenido el placer de leer, lo voy a leer, pero por los comentarios me doy cuenta que es una proyección del pasado hacia el futuro. Y al fin el pasado lo único que nos sirve es de experiencia, pero tenemos que prepararnos hacia el futuro y recuperar esa república. Yo creo que hay un sentimiento y una opinión muy personal mía de los reinados, los reyes de España, los reyes de Inglaterra que perdieron sus monarquías ante la república, y ellos un poco que van a apoyar estos regímenes, como hemos visto que lo apoyan el rey de España y el rey Charles, ahora el rey Charles de Inglaterra, visitando y honrando países como Cuba. Y un poco es el sentido de venganza de que perdieron su monarquía ante una república, y nos toca a nosotros recuperar esa república. Solo quiero dejar un pensamiento breve de recuperación de esa república. Castro, efectivamente, con el INRA, comenzó una de las tantas violaciones a la Constitución. La Constitución cubana en 1940 prohíbe la expropiación de la propiedad privada, pero como bien dijo este muchacho, la primera violación de esa Constitución fue los fusilamientos. Él llegó, la Constitución del 40 prohíbe la pena de muerte. Él llegó, la excusa de él fue: voy a la Sierra Maestra a pelear con la violación que hizo Batista de la Constitución, lo cual es cierto, pero vino él y en vez de reinstaurar el respeto a la Constitución, lo que hizo fue atropellarla, fusilando y expropiando la propiedad privada, que es contra la Constitución. Entonces nos toca a nosotros reinstaurar una Constitución que es válida, que es existente, que no ha sido, que fue la última que votó el pueblo de Cuba, que es la Constitución de 1940. ¿Cómo lo hacemos? Es otra historia, otra conversación para otro momento. Pero sí, como Orlando mismo lo ha manifestado en múltiples ocasiones, el respeto a la Constitución es lo que nos va a dar garantía futura de que no vuelva a ocurrir
esto que ha ocurrido. Si nos hubiéramos levantado en ese momento y le hubiéramos dicho a Castro, no puedes fusilar sin derecho a un tribunal de apelaciones, un tribunal supremo, no puedes expropiar porque estás en violación de la Constitución, no hubiéramos llegado tan lejos como hemos llegado por la falta de respeto a la Constitución, que tenemos que proteger no solo en Cuba, sino en Estados Unidos, que hay pretensiones de violar la Constitución también. Los felicito por esa admiración de la República, personas tan jóvenes que admiren la República tan maravillosa que teníamos, basada en una Constitución muy válida y muy legítima que fue la de 1940. Muchas gracias. Orlando, ¿podía hablar un breve pensamiento sobre la República que no podía mencionar? Y lo quiero decir en inglés. So, gracias. I myself as well, even though I was born in the United States, the first history that I learned about Cuba was that my grandmother was a freely elected union leader in Cuba in lo que es la República antes de la Revolución. You know, and what they teach about the revolution is that the revolution came and, you know, gave freedom to the union workers, right? And the workers in general. And that was just not the case. The reality, what I learned from my personal history and why I want to share that, and why I think that everyone should dive into their own personal history if you're Cuban American so that you could learn more about those effects, is that that was not the case. Those democratically elected union leaders were removed and replaced with all communist elected or communist placed chosen leaders, and that is not democracy. Moreover, my great-great-grandfather was a Mambis of the War of Independence in Cuba. I didn't understand because of all of the trauma that my family endured because of the revolution, what that meant for so many years. But because of my choice to look into my history and look into my family's history, I know who José Martín Marrero is, who is my great-grandfather del occidente de Cuba, que tiró la primera batalla del occidente en la Guerra de Independencia. He was a doctor, he was a humanitarian, he's somebody that even the communists today revere. But they also disrespected our family and put our family through horribly traumatizing things. So you have to look through your own history to understand the truth behind the lies. They don't respect the Mambises, they don't respect our founding fathers, they don't respect history, they don't respect culture, they destroy it. They destroy civil society and history to create their own reality, which is not true reality. Thank you. Any other questions? Lo voy a decir en español, pero si lo digo mejor en inglés, voy a tratar en español. La pregunta mía es de la experiencia de la universidad y el posgraduado. Es difícil lidiar algunas veces cuando lo que te dicen muchas veces los profesores va en contra de tu historia y de tu historia familiar. Entonces mi pregunta es como una batalla en varios frentes. Academia o el mundo intelectual tiene mucha influencia, igualmente que tiene la opinión pública. Entonces yo siempre es una lástima que no tenemos la perspectiva más académica desde el punto de vista exiliado o otras perspectivas, y alguien como el doctor Orlando, personas que están en ese mundo académico es muy importante, y no es suficiente, no hay un balance que uno cuando investiga, lee, ¿cómo explico? Es a double standard que hay que poner abajo, que es un régimen, y explicar por qué es un régimen, pero después otros académicos hablan de las perspectivas de los exiliados y no tienen que, ¿cómo explico?, justificarse de la misma manera que otras perspectivas. Si entienden lo que estoy tratando de decir. Y algunas veces ni te publican. Entonces, ¿cómo especialmente en diferentes generaciones y para las personas un poco más jóvenes, se puede combatir eso y empezar a meterse también en esos círculos intelectuales que necesitan ese balance? ¿Y cómo lo has logrado tú y muchas de las personas en este panel? Creo que es una excelente pregunta y creo que es esencial a por qué quise escribir el libro. Yo creo que la verdad es algo demasiado importante para confiarle solamente a los académicos y a la universidad. La búsqueda de la verdad tiene que permear nuestra vida.
Y yo creo que hay que escribir y hay que documentar y hay que buscar, no importa lo que esté ocurriendo, porque es para la verdad de uno, lo que uno tiene que buscar para estar en sintonía con la realidad. Yo tengo dos preocupaciones. Una es, y lo vi como profesor universitario, que hace falta ciertos instrumentos básicos para poder entender la realidad. Instrumentos básicos quiere decir ciertos valores esenciales, ciertos conocimientos históricos esenciales, ciertos conocimientos geográficos esenciales, cierta condición moral. El temor mío es que el totalitarismo, bajo cualquier bandera que se ponga, le está privando a esas nuevas generaciones de los instrumentos con los cuales comprender la realidad. Por ejemplo, el derecho natural. ¿En cuántas escuelas se explica el derecho natural? No puedes entender la Constitución americana si no entiendes el derecho natural. ¿Estés de acuerdo o no con lo que significa el derecho natural? Porque la educación no es una cosa compartimentada, debe ser una totalidad de tu casa, tu iglesia, tu experiencia vital, tu búsqueda de la verdad, los diálogos, las conversaciones. Y una cosa que a mí me frustró mucho en la universidad, yo daba un curso que era pensamiento político de la antigüedad al medioevo. Y descubrí que tenía que dedicar las primeras 2 semanas de la clase a explicar geografía. ¿Dónde está Atenas? ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Roma? Porque tenía demasiados estudiantes, la mayoría que no sabían dónde estaban las tres. Y no lo digo con ningún tipo de alegría, lo digo como una crisis del sistema educacional. Si no sabes dónde están esas 3 ciudades, vas a tener mucha dificultad entendiendo las cosas tan sencillas que dice la Constitución Americana, Federalista número 10, y de dónde viene. Y lo segundo es la retención de la historia y la comprensión de la historia. Y tiene que ver con algo que le quería decir a Héctor. Yo creo que ha llegado un momento en que la gente está tan involucrada en tantas cosas tan superficiales que no hay un proceso de retención de la historia. Yo tuve la suerte de que mis abuelos vivieron el comienzo de la República. Y mi abuela me hablaba de los comienzos de la República. Y me decía, la ocupación americana fue buenísima. Somos de Oriente. Logró esto y esto y lo otro. Me dio una serie de cosas y decía, mi abuela está completamente equivocada. Ella no sabe nada de la ciencia política. Yo sí que soy joven y estoy leyendo. Y mientras más maduro, más me di cuenta que mi abuela tenía toda la razón. Y parte de eso fue que uno mismo ha dicho, no, la República Cubana de 40 para adelante. Y me dije, déjame yo plantearme esto mismo. Y fui a la primera república, la que nace en 1902. Y empecé a ver las estadísticas de esa primera república. Los primeros 15, 20 años. Y es impresionante lo que los cubanos lograron en esos primeros años de república, la que empezó en 1902. Hay que sentirse orgulloso de lo que heredaron, un país destruido, hecho polvo, y levantaron una república que no hay comparación en América Latina con la velocidad con que Cuba alcanzó unos niveles tremendos de alfabetismo, es decir, la cantidad de cubanos que dejaron de ser analfabetos en esos primeros años, lo que no se vende esa idea. Y puedo seguir nombrando categorías, está en el libro, de superación de los cubanos en esos primeros años de la República, porque creo que hay una continuidad en todo eso. Y eso es lo que quería decir. Y no solamente tenemos que estar orgullosos de ese proceso que empieza en la Manigua con un pensamiento muy claro, humanista. Las constituciones cubanas de la Manigua son generalmente buenas constituciones. La influencia que tienen sobre el pensamiento constitucional en Cuba y cómo esta gente representa, el régimen en poder en Cuba representa la negación de todo eso. Y te das cuenta de la enormidad del crimen. Jorge Cabrera. Ustedes estaban tocando el tema de cómo la revolución tapó lo que era la república. Uno de los primeros temas fue la misma moneda nacional. En los billetes de la república, el 1 tenía la agricultura, el de 5 tenía la caña, la 10 tenía la ganadería y los otros eran el escudo de la república. Que vino la revolución, nació. El 1 tenía la plaza de la revolución, bueno, la plaza cívica con el pueblo. Supuestamente el pueblo se entregó a la revolución. La de 5 era la nacionalización de las instituciones que había en Cuba. Y todo se nacionalizó. Yo tengo una caja que del fin del siglo que te dice nacionalizado. Él se apoderó de todo, de lo extranjero y lo nacional. Lo quitó la república de un día para otro. Ernesto Guevara viene y dice, estamos luchando por el pueblo, lo estamos educando. Un día se dice que un día cogió un guajiro y dice, guajiro, ¿cómo te va con la alfabetización?
y le dice, bueno, che, aquí estamos, y se sigue Guajiro estudiando, la mejor un día va a ser más inteligente que una yegua. No respetan al pueblo. Y el fusilamiento de los pilotos. No había ningún caso para los famosos pilotos que fusilaron. Y Fidel Castro dijo, quiero los fusilados. Y si no se fusila, todo el mundo cae. No había respeto. Era un desafío contra lo que era la humanidad de Cuba. Amén. No, gracias, Jorge. Manuel Prado, de Nicaragua. Yes, first of all, thank you, Doctor. I think not only is this book good, it's necessary. It's a phenomenal first step. And my question to the panel is that we're seeing in the U.S. school district becoming radicalized, right? Not only at the university level, high school, middle school, now elementary. In the state of Texas, we're working, I'm from Texas, we're working to give power to the parents so the students are not indoctrinated. My concern is that Mr. Suarez made a phenomenal point that every 20, 30 years there's a reset of history. Pretty soon we won't have where to go to school to not be indoctrinated because of history being indoctrinated. So what would be your recommendations, right? As a next step, following this phenomenal book, and would you be open to travel to different parts of the country, right? Because there's a big grassroots concern over the indoctrination in the school districts all over the U.S. So what would be your next step post this launching of the book? Let me tell you, before I pass it to them, there is indoctrination at the high school level. I worked as a high school history teacher for a long time, and there was one point where I had to check the world history books. Out of 10 books I would check for the school, 9 were full of misinformation, of ideological slant, of just plain false information for students. So this has been building up for a long time. Who wants to answer Manuel's question or comment? I'll go after you. Yeah. First and foremost, I highly implore parents to look into alternate forms of homeschooling, to be honest, or mixed education at this period of time as we go through this battle of bringing to light how the institution, the federal institution, is imposing itself and taking rights away from parents and wanting it to go back to the state in terms of education. What organizations like Moms for Liberty and different organizations are doing are a great first step to a degree. I think other organizations out that represent parents should continue to do the same and to continue to be created to denounce what's happening around the country. And what kind of indoctrination are we talking about? There's a lot of Marxist, I believe, ideals that are being subverted and hidden to appeal as something else, but at the end of the day, what it is are Marxist principles that are breaking civil society, and we need to understand that, as well as just having books that idolize socialist, communist, Marxist dictators. For instance, there's a kid's book for Che Guevara that's in schools. I don't know why that exists, and I don't know why that's being propagated. 5 and Below sells them all the time. I see it. I've had to hide them in the shelves and be like, this makes me really uncomfortable. And it's becoming each and every day more normalized. So I think by us also feeling comfortable in denouncing it, and that also being normal, saying, hey, this isn't okay, is another step in the process, whether it's through social media, whether it's just you talking to your friends, to your family members. I mean, I know I personally, and so just to briefly wrap it up, I know I personally, as an American, at times feel uncomfortable in bringing it into interpersonal dynamics or in my social media, but it is getting to a point that we have to have the conversation. I think we need to look at the home and the family. I think that we're kind of putting a lot of focus on education at the school level and what's going on there, but then we're not looking at what role the family can play in, kids are at school Monday to Friday from the morning to the afternoon, but what happens when they get home? What happens on weekends when the parents have the children and can also educate, because education continues. So I think that that's really where everyone's role comes in.
talking to. Now, what we're seeing today that maybe we didn't see years ago was everyone's on their phone, everyone's on their laptop. The son is in his room. The parents are often doing separate things. They might not even have dinner together anymore. There's all these issues that go along with this kind of deterioration, and that's where a lot of this indoctrination comes in, and kind of that void that comes about from that breakdown of the family structure is where you have a lot of this coming in, because it fills in that gap. So you don't have any message that counters it, where you normally would have a discussion at least about it, and you see that more and more frequently. Joey? I think that the battle is in the communities, basically, because you have these, in this country, you have this principle of subsidiarity. The municipality, I don't know the municipality, how can I say that? The city. The municipality has to take their own decisions, at least in theory. So we have here in Florida how Ron DeSantis had taken good steps in that path of bringing to parents, to returning parents the right to educate their children. And there are plenty of social institutions as churches that have a lot of programs in that order. The battle is in the communities, because socialist, totalitarian people know that the revolution, it's gonna be in the cultural field in the end, and they are taking the two of the three. I don't know how to say in English, instituciones dadoras de sentido, giving sense institutions, as Foucault says, which are the media, the academia, but not yet the church. So you have this last fort, obstacle. Yes, like barrier for this indoctrination to get all the minds of minors, which is the principal target. Yeah. So, Thank you so much. Go on. Delano? Hi, my name is Delano Ciccone. I'm a student government senator for my college at FIU. I asked a little bit of a similar question in another event, but I wanted to see what the panelists have to say. I recently read an article that came out a few days ago about this North Korean defector who goes to, I believe, Harvard University, and she talks about how... Yeonmi Park? Yes, Yeonmi Park. Columbia. She goes to Columbia, and she talks about how at the private universities, it's no longer education, but it's indoctrination. I go to a public university, and I think it's the same thing. It's totally the same stuff that they're teaching at these universities is the same type of style that they're teaching at my university. So my question to you all is, for elementary students, high school students, middle school students, the parents can step up for sure and stand up for their children's education. But come college and university, that's not really an option, and we have to stand up for ourselves. I've had so many students on a certain side of the aisle come up to me. Many of them are history majors, and they will lecture me on Cuban history, and they'll tell me things that are so factually inaccurate, like the only reason that my grandpa had to leave Cuba is because he was a slave owner. Never met my grandpa, they don't know him, he was not a slave owner. In fact, I think that he probably left Cuba in order not to be a slave himself to the system. Amen. Yeah. So what can we do about this? Because students who are studying history are graduating with degrees, and they clearly don't know history, at least not the history of Cuba. So what can we do, what can I do in order to change this education system that occurs in the university? I'm going to venture to answer. I think educate and inform yourself constantly. Challenge it all. Find the books that are not available in mainstream academia. For example, Cuban exile literature is very abundant. It has many different points of views, but it also has, in the Cuban exile books I've consulted, there's a common reference to realities. And you find that by reading it. If you really want to get into it, it's very important to go to those historians who are very good historians, and they show the reality of what happened in Cuba. Number two, promote free discussion,
free exchange of ideas, lectures on campus. When I was in FIU, we faced, not as bad as you guys are facing, but we also had issues we were confronting, and we just started sponsoring forums and debates. Sometimes 3 people would go, sometimes we would fill a room. Just keep on doing it, and then engage in conversations among yourselves. Group conversations, exchanges of ideas are super important. You learn so much from conversations. And I think it's important to question philosophically everything you're being presented. Absolutely. Question the core concepts. Which are the core concepts of what you're explaining to me? Question how you know that you know. How is that you found out that these ideas about Cuba? Where'd you get them? Did you challenge how you know them? I find that's very important in your generation. Question how knowledge was presented to you. Where did it come from? Who put it together? If you don't do that, then you're just absorbing something that's been regurgitated, so you will believe it. So that's what I recommend. Juan de Arce, you had your hand up. He's a veteran of FIU education also. Hi, Juan de Arce. Fui estudiante del profesor Greek philosophy, and I forgot what I love the class. Yo soy presidente de Spanish American League Against Discrimination, que sabe, tenemos 48 años de existencia, y una cosa que se peleó fue por igualdad de la oportunidad, que es una cosa que estamos hablando de que sucedía en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Siendo nicaragüense, yo sentí el dolor. Yo creo que el problema que yo he visto después de vivir la guerra civil y ver, yo vi la novela de Celia Cruz, entonces me vino a la mente cuando bajaron los barbudos, ¿verdad?, de las montañas de Nicaragua, y todo el mundo estaba en alegría, que es la misma cosa que se vio en Celia Cruz. Cuando llegaron a mi cuadra, todo el mundo aplaudía, y de repente nos cogieron y le dijeron: usted, ¿dónde es su casa? Con el rifle, ¿verdad? Y saquearon cada casa. Esta es una experiencia que yo me olvidé. Como dice el profesor, la indoctrinación en kinder, yo me sé mi himno comunista, porque eso es lo que nos empezaron a enseñar. Y cuando nos peleábamos, básicamente nos suspendían en kindergarten, en kinder. Entonces, mi pregunta es que la mentira, pero no será la censura que está utilizando, no nada más a ver sobre Cuba, sobre Nicaragua y compatriotas. Tenemos una historia que nadie la quiere contar, porque todo el mundo está peleado y no quiere nada saber de la guerra ni nada de eso, y tenemos un gran problema en Nicaragua. Venezuela está casi igual, Cuba ni siquiera tiene las voces de ustedes. Entonces yo lo que veo es la censura. Yo fui maestro en las escuelas públicas aquí, y yo tenía, para mí era una cosa extraña ver que poco se menciona Cuba y Nicaragua. Venezuela ya entró un poco después, pero todos los países que han sufrido por el Che Guevara y todas las cosas que sucedieron y las historias. Y el problema es que, como dicen en el college, en la universidad tenemos un problema, porque ya están ahí, pero no es del college, llegan de pequeños. La indoctrinación está en las escuelas públicas y ahora está en las escuelas privadas, porque los maestros son izquierdistas que piensan que básicamente no se perdió nada y se vino aquí para algo mejor. ¿Entiendes? Que yo entiendo que algunos de nosotros que tenemos padres que eran doctores, sí, teníamos una buena vida, yo entiendo, pero todo ha cambiado. Mi pregunta es, ¿será la censura y la falta de información en las noticias que están creando el presente que estamos viendo? Porque yo siempre he hablado de, dicen que en este país hoy tenemos igualdad y what's the other word? Equity. Bueno, ellos saben. Yeah, pero es la palabra que usa el moreno, y no diciendo que es contra el moreno, pero yo sabe ve igualdad de oportunidad. Entonces, si yo tengo lo que se necesita para el puesto, yo puedo encender y aplicar para ese puesto. Ahora, la mentira es, tú no tienes que tener universidad, no tienes que tener buenos grados. Lo único que tienes que ser esta clase de personas. Diversity, es diversificación, es la nueva mentira que yo veo. Y la pregunta mía es, ¿la censura es la mentira del diversity que están diciendo? Porque cuando yo oigo diversity hoy, ¿verdad?, es un movimiento izquierdista a dar poder, y básicamente esos movimientos están dejando que
Cuba es una mentira, la camisa del Che, ahorita yo voy a ver una camisa de Ortega también, ¿verdad? Y vamos a ver una camisa de Maduro. Será censura el problema y la noticia cómo va. Y también traje a mis 2 niñas para que lo sepan, por favor. Gracias. Que están aquí porque es una cosa muy importante para que ya lo vean. Juan, that's why it's so important to go to the core concepts. To go where? To go to the core concepts. Core concepts. You say diversity. Is diversity a good thing in a republic? Yes, it is. Of course. St. Thomas Aquinas said pluralism was essential to the universe. It was a part of the universe. Wait. But if you don't have your concepts right, then you can't see what shocks you about diversity is not diversity. No. It's that what you're actually being told, it sounds like diversity, it's spelled like diversity, but what you're seeing behind it is uniformity. I gotta think exactly like you're telling me to think. No, I'm diverse. I have a different life experience. I come from a different cultural background, and we should engage in debate to find truth. I think censorship is when they say, no, we can't engage in a debate because I already had the ultimate truth. And I found that, researching the book, I found an international congress in Cuba, I think in '63, and there were a lot of people from the US. And Guevara stands up and he says, I know there are many students here that come from the US who know how to defend capitalism very well, because capitalism wouldn't have survived if it didn't have very smart people who know how to defend it. So we're not going to debate. Debate is no longer useful. We don't need to debate these core things. Debate, the revolution has ended with debate because then we can't build a revolution. What's he telling you? You can't even freely discuss an idea or a concept. So I want to thank you all for being here. It's getting kind of late, and I know we could go on all night talking about these things, but thank you for coming, and let this be another contribution to free discourse, free exchange of ideas, and reading and researching. Some of the stuff I learned best in school was stuff I would dig up so I could argue with the professors. It was a great way of learning. Thank you all for being here. Gracias por estar aquí. Tenemos los libros ahí atrás si quieren comprar alguno. Tenemos la mesa de acá.